¿Cuántos o quiénes de ustedes entienden que hay una transformación propuesta por el Espíritu y que esa transformación es lo mejor que nos puede pasar? A ver, bien, bien. Qué bueno saber que la mayoría. Y el que no levantó la mano no hay problema, pero quiero que sepas que es así. Es una realidad a la que Dios nos invita. ¿Y cómo nos invita? Y bueno, nos invita a través de la palabra. La palabra de Dios nos invita a vivir en la realidad de Dios. Yo durante 15 años aproximadamente, que es el tiempo en el cual, o desde el cual somos pastores, días más, días menos, ese es el tiempo aproximado, he escuchado a través de todos estos años, no voy a decir la cantidad de veces porque no me acuerdo, pero yo te puedo garantizar que cientos de veces la expresión que voy a decir ahora la he escuchado y creo que la voy a seguir escuchando porque es parte de un vocabulario que se ha metido en nosotros. Y es la palabra me confronta. Esa expresión que dice, la palabra me confronta. Y no deja de tener una verdad, no deja de ser una verdad, porque para eso está la palabra, para confrontarnos. Ahora, vamos a meternos en qué significa que la palabra me confronte. O sea, vamos a meternos en entender cuál es el significado de una confrontación. Porque, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios siempre va a confrontar realidades. Siempre va a confrontar diseños. No hay tal cosa como que la palabra me confronta a mí como persona. La palabra confronta mi realidad y confronta el diseño bajo el cual estoy viviendo. Eso es lo que confronta la palabra de Dios. ¿Qué significa confrontar? ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a investigar acerca de la palabra confrontar? Si no lo hicieron, yo los invito a que lo hagan. Pero si no, yo hoy les voy a dar alguna pauta. La palabra confrontar no es otra cosa que poner enfrente. ¿Sí? De eso se trata confrontar. Confrontar es poner enfrente de. Cuando hay una confrontación es alguien frente a alguien. ¿Vieron cuando hablamos en el deporte, por ejemplo? Tal equipo confronta a tal equipo. O tal hinchada confronta a tal hinchada. Esa ya es la complicada. Pero cuando hablamos de confrontación, hablamos de poner enfrente. Hay uno enfrente del otro. Ahora, la palabra de Dios se pone enfrente y no es que solamente se pone enfrente. La palabra de Dios se pone enfrente invitando a cruzar. No es que la palabra me confronta. ¿Cuál es el problema de la mayoría de las personas ante la palabra de Dios? Se quedan con la confrontación. Entonces la persona no dice, me está llamando la palabra a que vaya enfrente. La persona dice, la palabra me confronta. Y eso es un mecanismo de defensa. Porque la persona se siente tan cómoda en la vereda en la que está, que no escucha, no oye con claridad el llamado a cruzar enfrente. Y lo que hace la palabra de Dios es un llamado, un grito, una propuesta de cruzar enfrente. Por eso confronta. Hay una confrontación. Por eso se dice que quienes estamos en Cristo somos hebreos, porque vivimos cruzando. Hay muchas expresiones de Jesús cuando caminó la tierra diciendo pasemos al otro lado. ¿Y qué era el otro lado? Enfrente. La palabra siempre llama enfrente. Decirle a alguno que tengas ahí, te están llamando enfrente. Y quien cruza enfrente empieza a vivir en ese frente un proceso de transformación. Eso es lo que empieza a pasar con aquel que no se queda con la confrontación. Oye y sale a cruzar enfrente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para cruzar enfrente, yo me encuentro con que sé que me están llamando de enfrente, pero no puedo ver lo que me llama de enfrente. No puedo ver
la realidad que de enfrente me está llamando. Por eso es por la fe. Porque yo oigo, pero no veo con claridad lo que hay enfrente. Entonces, muchas veces nos quedamos con el malo por conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Por no cruzar enfrente. Porque enfrente me están llamando a una realidad diferente que es la que estoy viviendo ahora. Y nosotros, desde enfrente, estamos siendo llamados a una realidad mayor y a una realidad mejor. Mayor y mejor. Ayer hablábamos con los jóvenes y yo les explicaba en la carta a los Hebreos, hay una expresión que 11 veces se repite, y si hay algo que 11 veces se repite en la Biblia es para prestarle atención. Y lo que se repite 11 veces es la palabra mejor. Es la palabra mejor. Cuando la palabra llama, nunca llama a algo peor, siempre llama a algo mejor. Decí conmigo, mejor, mayor y mejor. Entonces la pregunta es, que nos podemos hacer esta noche, es si vinimos dispuestos a ser confrontados para atravesar la vereda y vivir en una realidad mayor y mejor. ¿Cuál es mi oración ante la palabra siempre? O antes de oír una palabra, o antes de que cuando voy a orar que Dios me hable. ¿Cuál es mi oración principal? Señor, llévame a un entendimiento de cruzar a algo mayor y mejor. Porque yo no lo puedo ver. Con mis ojos físicos no lo puedo ver, pero con el entendimiento que me da el Espíritu sí. Por eso el Señor nos dio el Espíritu, por eso nos dio la palabra de vida en nuestro interior. ¿Para qué? Para que tengamos certeza que cuando llama, crucemos, porque hay una certeza de parte de Dios. La palabra es certeza, nunca es incógnita, siempre es algo certero. Entonces, decí conmigo, o decile a alguno que tengas ahí al lado, ¿cruzamos a la realidad mayor y mejor? Te vengo a invitar, invítalo. Así que la realidad, amados, nos está llamando desde enfrente. Ahí el Central Park, no el Royal Park. Vamos al Royal Park. Quiero mi departamento enfrente. La realidad mayor y mejor. Eso es lo que hace la confrontación. Yo quiero decirte algo, porque te hago todo este preámbulo para avisarte. La palabra hoy te va a confrontar. ¿Y a dónde te va a confrontar? Para que vayas enfrente. Porque hay una realidad mejor. Hay una realidad mayor. Es la realidad del Espíritu. Es la realidad de Dios. Y muchas personas se quedan en el... Y si cruzo, si no cruzo, que voy, que si vengo, que si voy, que si no estoy... que me pierdo. O sea, amados, no va a haber una certeza de que va a venir un ángel y te va a decir cruzá tranquilo al otro lado. No, viene la palabra y te dice te estoy llamando a una realidad mejor. Pero es desde enfrente. Hay que cruzar. Y si hay algo que nosotros debemos entender es que Dios nunca nos habla para que nos quedemos donde estamos. Dios siempre habla para que haya un cruzamiento, para salir de donde estamos a algo mejor. Muy bien. Decí conmigo si querés, una posición real. Episodio 10, la vida de los posicionados. Wow, se quedaron ahí ya cortos, ya no les dio ni la saliva ni el aire para seguir conmigo. Amados, se supone que nosotros fuimos posicionados en Cristo. Y al ser posicionados en Cristo, se supone que hay una vida por vivir. Y esa vida, Dios nos invita a conocerla y nos da la palabra que nos confronta para que podamos ir hacia esa vida, para vivir en la plenitud de esa vida. Que Dios haya puesto a Cristo en nosotros no quiere decir que nosotros estemos plenamente viviendo en Él. Lo que significa es que la plenitud de Dios está en nosotros. Pero de ahí a que yo viva esa plenitud tiene que ver con una cosa que se llama transformación del entendimiento. Nuestra mente tiene que ser transformada, porque si no voy a vivir siempre con un Cristo o con un Dios
pero yo nunca voy a vivir en Dios y en Cristo, que es donde habita toda la plenitud de Dios. Nosotros tenemos que saber, y ya lo sabemos, tenemos que profundizar en este saber, que vinimos a esta tierra a reproducir un diseño. Y ese diseño que vinimos a la tierra a reproducir es un diseño de gloria. Es un diseño perfecto. Es un diseño que todo lo que toca ese diseño lo transforma en vida. Ese es el diseño que vinimos a reproducir a la tierra. Y ese diseño, ¿saben cómo se llama ese diseño? Ese diseño se llama Cristo, la imagen del Dios invisible. Eso es lo que vinimos a reproducir a la tierra. Nacimos para reproducir a Cristo. ¿Cuándo empezó la historia en nuestra vida? No importa. Lo importante es que sepamos para qué estamos acá. Y es para reproducir la imagen del Dios invisible, la imagen de Cristo. Que la gente no pueda ver a Dios no significa que Dios no pueda ser vivido. Nosotros vinimos a vivir y reproducir esa vida en la tierra. Dice Colosenses capítulo 1. Yo les invito a que lean todo Colosenses. ¿Cuántos van a aceptar la invitación a leer todo Colosenses? Muy, pero muy bien. Colosenses 1:15, vamos a leer del 15 en adelante, la versión NBI. Dice esto que te estoy diciendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, nada es coherente si no está en Cristo. Absolutamente nada es coherente en una religión. Nada es coherente en un simple mensaje o en una simple manera de interpretar la Biblia. Nada es coherente si no está en Cristo. Tu vida y mi vida fueron diseñadas para estar en Cristo. Si no están en Cristo, no es coherente vivir. Viviremos como incoherentes. Mirá al de al lado y decís, te veo cara de estar en Cristo. Porque quien no está en Cristo vive su vida como incoherente. Por eso acá dice, por medio de Él forman un todo coherente, porque todo tiene que ver con todo y todo está pegado a todo en Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Esto es una fusión Padre-Hijo, que nosotros con el entendimiento humano no lo podemos comprender, pero que a Dios le plació y por eso dice que es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, le plació que a través de ser nosotros iglesia, que es la reproducción o lo que nosotros podemos alcanzar de divinidad. Nosotros somos iglesia para ser parte de un todo de Dios. Para eso es que somos iglesia, para ser parte de esto que desborda de Dios, la plenitud de Dios. O sea, no es que Dios nos da plenitud, nos invita a ser plenitud. No a estar plenos, sino a ser plenitud. Porque quien está en Cristo está en su iglesia y ahí vive en la plenitud de Dios. ¿Y qué es la plenitud de Dios? Aquello a lo que va siendo transformado. Va siendo transformado en plenitud. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es claramente
nos posiciona, nos da un sentido de pertenencia. Yo no vivo en este mundo como un paria, tenga padres o no tenga padres, haya tenido buenos padres, no haya tenido buenos padres, no haya conocido a mis padres, yo tengo que saber que yo no vivo en el mundo porque sí, vivo porque a Dios le plació que viva y le plació que me ponga en un momento en la historia delante de su palabra para incluirme en su vida, para incluirme y ser parte de su plenitud. Dice Romanos 8:29, porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto que acabo de leer, que es una tremenda expresión del apóstol Pablo, que no es que él lo aprendió leyendo el Antiguo Testamento, ni lo aprendió porque un día se lo predicó un filósofo o Gamaliel, su mentor en el judaísmo, sino que esta es una expresión que él vio. Es una expresión de algo que él estaba viviendo y que él lo plasma en una carta, que es la carta a los romanos. Amados, si vos lees la carta a los romanos te das cuenta del amor y la misericordia de Dios que tuvo con todos nosotros. Que siendo nada nos hizo su iglesia. Que siendo nada nos hizo su cuerpo. ¿A quiénes? A todos aquellos que deciden vivir en él. Esta es la oferta de Dios a la humanidad. Me reconcilié con vos para hacerte vivir en mi cuerpo y seas transformado en plenitud. Esa es la oferta de Dios a la humanidad. Yo no sé cómo predicar el Evangelio. Ahí tenés una buena noticia para predicar. Ese es el Evangelio. Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos convocó a ser parte de su cuerpo. Nos convocó a ser parte de Él. Dios convocó a la humanidad a ser parte de Dios. No para que seamos dioses, aunque el Salmo dice, dioses sois, pero lo charlamos otro día. Pero sí para que seamos parte. ¿Por qué dice eso el Salmo? No lo vamos a charlar otro día, lo vamos a charlar ahora porque me van a dejar con la incógnita, los voy a dejar. ¿Por qué dice eso? Porque si vos tenés una genética, sos parte de esa genética. Si vos tenés un apellido, y bueno, vos sos parte de ese apellido. No sos el fundador, no sos la persona, pero sí sos parte. ¿Estamos claros? Tenés un fragmento de Dios y Dios nos incluye en él por causa de ese fragmento. ¿Por qué tengo un fragmento de Dios? Porque es la única manera de estar incluido en Dios. ¿Qué hace que nosotros, o qué hace esto cuando es revelado a nosotros? Empezamos a ver que somos personajes activos, personas con un diseño para ser activos dentro del propósito eterno de Dios. Esto nos hace personajes activos dentro de la vida del Padre, dentro del propósito eterno de Dios. Y fuimos ubicados como personajes activos estratégicamente en la historia. Fuimos apareciendo. Dios determinó que vayamos apareciendo para ir siendo incluidos tarde o temprano en su cuerpo, para ser parte de Él, para ser parte de su iglesia, para dar a conocer la imagen del Hijo. Decí conmigo si querés, hay un diseño a reproducir. Y ese diseño es Cristo. No todo el mundo tiene acceso a esto, aunque fue dado para todo el mundo. Esto solamente está destinado para el que cree. Y bueno, pero ¿cómo sé que Dios existe? Demostrame que Dios existe, dicen algunos. Demostrámelo. ¿Y sabés lo que les digo yo? Demostrame que no. ¿Vos te crees que Dios está interesado en demostrarle a alguien que existe? Dios no está interesado en demostrar. Por eso no te peleé con los ateos, no te peleé con los científicos, no te peleé con la gente que te dice que Dios no existe. Porque Dios no está interesado en demostrarle a nadie que existe. Ahora vas a ver, te va a hacer un milagro Dios y te va a demostrar que existe. Dios no tiene por qué hacer un milagro para demostrarle a nadie que existe. Dios es Dios
Y por su palabra nos convoca a ser parte de su existencia. Pero bajo ningún punto de vista Dios le anda demostrando al hombre que existe o que no existe. Yo quiero decirte algo, aquellos que alguna vez se han peleado con alguien para demostrar la existencia de Dios, cosa que seguramente acá no hay nadie, ni lo volverá a ver en este lugar. Amado, no te pelees con nadie, amada tampoco, ¿sabes por qué? Porque Dios no está interesado en esas peleas. Para Dios esas peleas son vanas palabrerías. Yo tengo a Dios, yo sé quién es mi Dios, yo estoy en Él y no tengo que andar demostrando nada. Simplemente voy siendo transformado a su imagen y mi imagen demostrará su existencia en la tierra. Si Él quiere revelarle a alguien que existe. No te esfuerces más que Dios por demostrar que Dios existe. Si querés decir conmigo, Dios es Dios. Y me acuerdo de la prédica que hicimos hace poco, Dios es Dios. Y punto. Nosotros no vinimos a la tierra para reproducir otro diseño que no sea Cristo. No vinimos a la tierra para reproducir un diseño adánico, no vinimos a la tierra para reproducir un diseño humano. Las personas suelen tener un Dios y están en la tierra para reproducir lo que no entienden que tienen que reproducir. Y por eso se empiezan a pelear, por eso aparecen las religiones, por eso aparecen las doctrinas, por eso aparecen los que tienen razón. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene razón? ¿Y cuántos saben que al lado tuyo también tenés a alguien que tiene razón? Y acá está parado uno que también tiene razón. Y pasa alguien por la vereda que sabe que tiene razón. O sea, todos tenemos razón. Si no entendemos para qué estamos acá. Dios no es Dios de doctrinas, Dios no es Dios de religiones, Dios no es Dios de dogmas. Dios no es Dios para andar discutiendo. Por eso Pablo, uno de los consejos que le da a Timoteo es: no te metas en vana palabrería. No te metas a discutir. Dios no es Dios que discute su existencia en la tierra. Pero sí nos escogió para darlo a conocer. Nos escogió para darlo a conocer. Cualquier otra cosa es humanismo. Por eso Dios no nos puso acá para que reproduzcamos a Adán. Nosotros vinimos a reproducir en la tierra un diseño de gloria. Vinimos a reproducir el diseño de Cristo. ¿Qué es Adán? Adán es el envase, en vasos de barro, dice la Escritura. Adán es el envase desobediente que por la obediencia a la palabra que lo confronta va desapareciendo para que el diseño se dé a conocer. No es que tiene que desaparecer el cuerpo, tiene que desaparecer el sistema pensante para que se desarrolle el sistema pensante de Dios. Días pasados lo decíamos, no es malo reiterarlo para que nos quede bien firme. El cerebro no nos fue dado para pensar por nuestros propios medios. El cerebro nos fue dado para procesar los pensamientos de Dios. Y quien está en Cristo puede procesar bien los pensamientos de Dios, porque ahí opera la mente de Dios, la mente de Cristo. O sea que el cerebro no está para que vos y yo pensemos por las nuestras. Ese es el cerebro de Adán. Está para pensar por las de él. Pero sabemos que Adán cada vez que piensa, piensa mal. Y cada vez que piensa Adán, hace lío. ¿Cuántos lo saben eso? Cada vez que Adán toca algo, hace lío. Más tarde o más temprano se ve el lío. Puede ser hoy, mañana, pasado, pero así está el mundo, con gente que piensa. ¿Es que está mal pensar? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no tengo que pensar? No, sí, tenés que pensar, pero tenés que pensar lo que Dios te manda a pensar y no lo que necesitas pensar para ser Dios. No sé si quedó claro ese punto. Necesitan un... Mientras yo viva aferrado a ese diseño terrenal, a esa naturaleza adánica, más traumas y más corrupción de ese diseño me tendrán atado. Cuanto yo más viva trabajando a favor de Adán, más Adán me tendrá atado, más esa naturaleza humanista me tendrá con los traumas del pasado, con los traumas de la vida, con los miedos a enfrentar, con los chismes que ando diciendo por ahí. Todas esas cosas que me van agarrando, que me van frenando, que me van deteniendo, es producto
de no querer cruzar enfrente a la realidad que Dios me está proponiendo. Ahora, ¿sabés dónde está enfrente? ¿Vos querés saber dónde está enfrente? El enfrente lo tenés adentro. Porque dice que la palabra de Dios es cortante como espada de los filos, que parte el alma del espíritu, lo separa. Entonces deja el alma acá y el espíritu acá. ¿Dónde está enfrente? Adentro tuyo. En tu interior hay un alma que no quiere cruzar enfrente. Hay una mentalidad, hay todo un sistema diseñado que no quiere cruzar enfrente. Y viene la palabra de Dios y todos los traumas que hasta acá te trajeron y hasta acá me trajeron, me detienen para no cruzar enfrente. Es como que te agarran y te dicen, vení, 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 vení. ¿Por qué? Porque enfrente está el diseño. Y pero si el diseño es tan bueno, ¿por qué Dios no me lleva? Porque Dios no va a vulnerar tu voluntad. Diga conmigo, amado hermano, es por la fe. Ahora, cuando el diseño previo, yo cruzo enfrente, o sea, implemento el llamado, gestiono, cruzo, el diseño previo es implementado, ese diseño de Dios es implementado. No vivo bajo el gobierno del diseño adánico, vivo bajo el diseño del gobierno de Dios. Amados, somos topadoras en el Señor. No te detienen. ¿Viste las personas que viven vida cíclica? Es porque tienen una religión en su interior que los gobierna más que el diseño de Dios. Pero la palabra viene a confrontar para reventar toda estructura religiosa que me hace ligarme a Dios a mi manera, para que yo pueda vivir conforme a diseño y ser una topadora. ¿Qué hace una topadora? Se lleva todo por delante. Y no es que me ando llevando el mundo por delante. No, no, amado. Se lleva todo lo que es estructuras de mentira por delante. Toda mentira que gobierna y gobernó tu vida hasta hoy, se la lleva por delante esa topadora llamada diseño de Dios. ¿Cómo se ve el diseño? Y el diseño se ve gracias a la cruz. No hay diseño manifiesto sin cruz. En la cruz se rasgó el velo que no me permitía ver con claridad lo que Dios habló sobre mí para que yo pueda vivir conforme a esa imagen. Yo más veo la imagen, más resuelvo ver la imagen, más resuelvo cruzar hacia donde está la imagen, más, amados, voy a ir siendo transformado en la imagen que veo. ¿Saben por qué no tenemos la certeza del diseño? Dijimos que es por la fe, pero puntualmente es porque Dios no le va a mostrar a alguien que va a desaprovechar la vida que Él le propone si no está definido a vivir esa vida. Ay, pero si Dios me mostrara... No, que Dios ya habló. La palabra es suficiente. El tema es que yo defina vivir lo que Dios prevé que tengo que vivir. ¿Cuál es uno de los preconceptos de las personas? No, pero si yo vivo la vida de Dios, voy a tener que dejar de hacer cosas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que tengo que dejar de hacer algo para vivir? Eso es fariseísmo. Eso es religión, legalismo. Hermano, deje de hacer para... ¿Por qué vino Cristo y corrió la ley para ser Él la ley? Para ser Él el que nos justifica. Porque por la ley nadie se podía justificar. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a poder parar adelante de Dios y decir, no, porque yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y Dios dice, ¿creíste en mi hijo? Y ahí no va a haber manera de decirle, sí, sí. No, porque ahí vas a tener el corazón desnudo. Ahí no va a haber manera hablando en términos espirituales, de caretearla. Yo no me voy a poder poner delante de Dios y decir, sí, creí en tu hijo y no sabés, me sometí. No voy a poder, amado. Nosotros creemos que tenemos la vida comprada. Hay un cielo y hay un infierno. Y en el cielo lo único que nos van a preguntar para ver si entramos es si creímos en el Hijo. Y creer es someterse. En el infierno te dejan entrar como vos quieras, pero en el cielo te van a preguntar, lo primero que te van a preguntar, ¿creíste en el Hijo?
y te sometiste a Él, no te van a preguntar de qué denominación sos, de qué demonización sos, de qué... No te van a preguntar nada, no te van a preguntar cuánto sabés de la Biblia, porque Dios la sabe más que vos y que yo. No te van a preguntar, lo que te van a preguntar es, ¿creíste en Cristo y te sometiste a Él? Esa va a ser la pregunta que nos hagan el día final, el día que estemos delante del Padre. Y ahí no voy a estar yo para decir, no, pero venía a todas las reuniones, ¿Sabés lo que me van a decir? Vos te callás, estoy hablando con Él. Ahora te toca a vos, pero ahora estoy hablando con Él. Amado, esa va a ser la pregunta que nos van a hacer. ¿Creíste en el Hijo? Porque Él es el primogénito de toda la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero yo no entendí lo que era creer. Bueno, hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? 11 de febrero de 2023 te dijeron que creer en Él era someterse a Él. O sea que todos los que están acá y los que están ahí no van a poder decir que nunca se los dijeron. Creer en Él es someterse a Él. ¿Y qué es someterse a Él? ¿Y qué es someterse? Es que su gobierno gobierne más que el mío sobre mí. Te hice una propuesta, va a decir Dios. Yo te propuse ser parte de mi cuerpo. Yo te propuse ser parte de mi iglesia. Yo te confronté, me fui enfrente para que vengas a donde estoy, para que vivas en la plenitud de lo que soy, para que seas transformado en la imagen de mi Hijo, para que des a conocer esa imagen. Yo te convoqué. Porque no fuiste porque te invitaron o no fuiste porque de tu propia voluntad tuviste curiosidad. ¿Sabés quién te produjo esa curiosidad? ¿Sabés quién te produjo esa invitación? Yo, dice el Señor. Yo te empecé a dar oídos para oír desde el primer día que te invitaron a oír sobre el Evangelio. Y ahí va a ser una conversación uno contra uno. No va a haber mucho para... Bueno, pero hacía calor ese día. En la cruz se rasgó el velo que no me permitía verlo para reflejarme en lo que veía. Eso fue lo que pasó en la cruz. Amados, lo que hacen las tinieblas es tratar de que no podamos ver la imagen. Las tinieblas, ¿sabés lo que hacen las tinieblas para que nosotros no podamos oír la palabra de Dios? Lo que están haciendo en este preciso momento, porque hay una palabra de Dios que se está predicando. ¿Sabés lo que hacen las tinieblas? ¿Sabés cómo pervierten las tinieblas? Viene la gente y te dice, oh, el diablo, el diablo. ¿Sabés lo que hacen las tinieblas? Conversar. Por eso la Escritura dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que hacen las tinieblas es conversar. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Conversar. La serpiente se puso a conversar. Quien duda del Evangelio está conversando con la serpiente. No hay manera de dudar del Evangelio si no conversamos con la serpiente. La naturaleza adánica siempre quiere conversar con la serpiente. Entonces, ante una palabra empieza a salir todo lo que tiene adentro para dejar de oír la palabra de Dios y conversar con la serpiente. Son conversaciones que no son inocentes. Porque así como la palabra de Dios es una conversación acerca de un diseño a implementar, las conversaciones con la serpiente también son palabras sobre un diseño a implementar. Y ahí vienen los diseños que implementamos en la familia. Ahí vienen los diseños que implementamos con la esposa, con el esposo. Ahí vienen los diseños que implementamos en todo lugar donde nos movemos. De acuerdo con quien esté conversando, será el diseño que implementes. Entonces, cuando las personas dicen, yo no creo, yo no me enojo con esa persona. Yo oro, ¿sabes por qué? Porque está conversando con quien no tiene que conversar. Ese es el problema de las conversaciones erróneas, corruptas. Por eso esto lo hemos dicho, lo que voy a decir ahora, pero está bueno repetirlo porque el público se renueva. Amados, cuando
hay chusmerío. Yo no me asusto del chusmerío entre dos hermanos que hablan mal de otro hermano. Lo que sí le tengo que decir a esas personas, que el chusma, antes de ser chusma para afuera, es que tuvo conversaciones adentro con la serpiente para dar a conocer un modelo, para dar a conocer un diseño. Entonces el chusmerío entre hermanos lo que hace es dar a conocer un diseño, es un pacto con la serpiente. Eso es el chusmerío. Antes de pactar con otro, yo pacto en mi interior con Adán y con la serpiente. Y ahí sale un diseño. Por eso no te dejes corromper por el chusmerío interno. El de afuera, que sea, que diga lo que quiera. Pero el tema es el interno. El problema es el chusmerío adentro. Mirá al de al lado y decirle, no te corrompas. Yo siempre me pregunté, cuando entendía estas cosas, ¿cuántas conversaciones antidiseño habrá tenido Eva con la serpiente antes de decirle a Adán, vení, vamos a comer lo que Dios dijo que estaba bien, lo que estaba mal comer, vamos a comerlo? Porque me dijo la serpiente que no es tan complicado. O sea, no sé cuántas conversaciones, yo creo que ha tenido muchas conversaciones. Nadie efectiviza un diseño contrario a Dios si antes no estuvo varias conversaciones con la serpiente. Por eso, las decisiones que tomamos, nosotros tenemos que pararnos ante la vida y decir, ¿en base a qué conversación estoy tomando esta decisión? Por eso la realidad de esta palabra es la vida de los posicionados. Porque la vida mía va a dar un fruto o va a dar una obra, ¿sí? O un fruto del espíritu o una obra de la carne. Yo cancelo en mi vida habitualmente toda posibilidad de conversar con la serpiente para que se manifieste una obra de la carne, aunque a veces puede pasar que se manifieste una obra de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir corriendo de ahí e irme a conversar con quien tengo que conversar, que es con la palabra de Dios, para tener conversaciones que me saquen rápido de donde estoy, porque estoy trayendo diseños a la tierra que no son los que Dios ha previsto que traiga. Entonces, amados, ¿cuál es la conversación con la serpiente? Porque acá también viene, no fue una conversación de, che, comémonos, comete el fruto, no pasa nada. Tírate un fruto, o sea, cómete un fruto. Vamos a comer un frutito, dale, pasa nada, no sé qué sería, porque la verdad que no sabemos qué era, pero era un fruto, ¿sí? Amados, no era una conversación de comer un fruto, era una conversación sobre quién era Dios. Las conversaciones con la serpiente siempre es una propuesta de ser Dios. ¿Y cómo se...? Pero a mí nadie me dijo que tengo que ser Dios. No, pero si te están diciendo que vos manejes tu vida como querés, te están proponiendo ser Dios. Y te están limitando a hacer, a partir de ese momento, lo que las tinieblas quieran que vos seas. A traer el diseño que las tinieblas han definido que tenés que traer a la tierra. Por eso no son conversaciones inocentes. Las tinieblas siempre proponen conversaciones. La serpiente, la conversación que siempre va a proponer es la misma. No hay 20 conversaciones con la serpiente. Siempre va a ser la misma. Sé tu propio Dios. Nadie te entiende, yo te entiendo, vos sos tu Dios. Esa siempre va a ser la conversación con la serpiente. Dios nunca te va a hablar en contra del Evangelio. Dios nunca te va a hablar en contra de su palabra. Dios nunca te va a hablar en contra de sus diseños. Dios nunca te va a hablar en contra de la iglesia. Dios nunca te va a hablar en contra de un hermano. Dios nunca te va a hablar en contra de tu esposa, de tu esposo. Dios nunca te va a hablar en contra de tus padres. Dios nunca te va a hablar en contra de tus hijos. Dios nos da el discernimiento para que no seamos inocentes en la vida. Para que la inocencia sea nada más que para oírlo a Él y aceptar su palabra. Pero nunca Dios va a hablarnos en contra de sus diseños. Jamás Dios va a hablar en contra de sí mismo. Nunca. Toda conversación que habla en contra de los diseños de Dios es una conversación entre Adán y la serpiente. En este caso, Eva.
¿Cómo identifico una conversación? Dios siempre habla de expresar a Dios desapareciendo. ¿Cómo me doy cuenta si Dios me está hablando o me está hablando la serpiente? Lo acabo de decir, Dios nunca habla en contra de sus diseños. Pero si querés hilar más fino, Dios siempre te va a hablar de desaparecer para que su diseño sea dado a conocer en la tierra. Porque si su diseño se da a conocer en la tierra, si su diseño vos lo implementás, vos vivís en la plenitud de ese diseño. Dios siempre va a hablarnos de crucificar a Dios. Claro, el Dios con mayúscula siempre nos va a hablar de crucificar al Dios con minúscula. Siempre, siempre. La palabra de Dios siempre va a llevarnos a un entendimiento de que Dios con minúscula sea crucificado, se quede ahí bien muerto en la cruz y resucite en gloria. ¿Qué es resucitar? Se dé a conocer, se dé a luz desde nosotros el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Amados, los posicionados necesitamos entender que cuando Dios habla, siempre lo va a hacer afirmando lo que somos y que crucifiquemos lo que no somos. Siempre. Cada palabra va a impactar para afirmar eso. La palabra de Dios nunca te va a hablar para que vos busques ser alguien. Jamás. Dios ya determinó quién sos. Si aparte de Dios querés ser alguien más, ya corre por tu cuenta y tendrás que sostenerlo. Porque todo lo que Dios nos da, lo sostiene Él. Todo diseño de Dios lo sostiene Dios. Ahora los diseños humanos los tiene que sostener el hombre. Donde Dios no envía, tenés que sostenerlo vos. Si Dios no te envió, lo vas a tener que sostener ese diseño con tus propios esfuerzos. Así termina la gente. El mundo que tenemos, gente sosteniendo o tratando de sostener su vida como puede. Pero ¿sabes cuál es el tema? El hombre, el ser humano, fue diseñado para ser sostenido solamente por Dios. Por eso el hombre, cuando no se lo sostiene Dios, siempre vive como puede. Como que agarra todo y como que algo se le va a escapar siempre. Cada palabra impacta y afirma lo que somos. Por eso, amados, la gestión de la palabra, el llevar a cabo la palabra, no tiene que ver con que buscar ser aprobados para ser alguien. La gestión de la palabra es dar a conocer en el momento exacto lo que nosotros somos en Él. Confrontar no es una mala palabra, confrontar es poner enfrente. Y la realidad de Dios te está llamando. La realidad de Dios, amado, está llamando a tu matrimonio. La realidad de Dios está llamando a tu familia. La realidad de Dios está llamando a tus hijos. No para que hagas algo tremendamente que te tengas que sacrificar. No, la palabra de Dios te está llamando. Para que salgas de una mentalidad. Y esa mentalidad no sea solo confrontada. Esa mentalidad, una vez que cruces enfrente, sea pulverizada. Sea pulverizada. Para que nada pueda seguir siendo un obstáculo, para que el fluir de Dios, para que la potencia de Dios sea una realidad en vos, sea una realidad en tu casa, sea una realidad en tu familia. Amado, acá no tiene que ver, como decía la pastora la semana pasada, no tiene que ver con andar peleándose con el diablo. Acá lo que hay que trabajar es en la confrontación de la palabra, de la realidad de Dios, con las conversaciones internas que estamos teniendo. Acá hay algo que el Padre nos llama a entender. No somos personas. Acá no hay persona que está expuesta a la palabra de Dios que no pueda comprender, que no pueda oír, que no pueda
ser entendida, porque Dios nos da los mecanismos para entender. Pero si hay alguien que no entiende, yo lo invito a que pregunte, que resuelva las cuestiones, las dudas. Amados, el Evangelio es poder de verdad de Dios, es poder que derriba todo poder de conversaciones internas. Pero ¿sabés lo que nos está llevando el Señor como generación? Ni siquiera los que estamos acá solamente, como generación, a humillarnos para que el Evangelio nos transforme en la imagen de Dios, para no seguir siendo la imagen del Dios personal que creemos que somos. Señor, trae tanta confrontación como fuera necesario. Que tu palabra, Padre, produzca esta confrontación. Que haya un entendimiento mayor y mejor acerca de esos planes que son tuyos, que están por encima, que están en la posición en la que nos dejaste, que están en el lugar en el cual estableciste a tu iglesia. Señor, todo pensamiento religioso humano que mantiene a las personas cautivas por doctrinas aprendidas, por palabras soltadas por hombres, por profecías de hombres, por, Señor, velos mágicos que han sido puestos en las personas para que no tengan un entendimiento superior de Cristo. Señor, toda estratagema de hombres, Padre, toda palabra mentirosa soltada generacionalmente, Señor, sea abortada, sea abolida ahora. Padre, que toda estructura de mentira que esté queriendo tapar el conocimiento pleno de Cristo, sea abolida, sea derribada, sea en este momento, Señor, pulverizada por la palabra de Dios. Aún, Señor, personas que se han puesto bajo coberturas humanas, Señor, dales claridad para ver que tu cobertura, que la cobertura sos vos, que es la única cobertura, que es la única cabeza. Hay personas que le dijeron: el pastor es la cabeza. Amados, el pastor no es la cabeza. No hay un apóstol que sea la cabeza. El único apóstol que es la cabeza es el apóstol de los apóstoles, y es Jesucristo. Señor, sea derribada toda estructura. Amados, si alguno de ustedes estuvo bajo estructuras religiosas y al irse los maldijeron, les dijeron que se quedaban sin cobertura, les dijeron que se iban de la cobertura de Dios porque se iban de la cobertura de un hombre. Amados, si estuvieron bajo el yugo de doctrinas humanas, doctrinas de personas que se autoproclamaron la cabeza, quiero decirte que vos tenés un pacto con esa gente, y hasta que no lo rompas, no renuncies, no salgas del temor a perder algo. Hay personas que hasta tienen temor a perder la vida por causa de haber estado bajo una cobertura. Señor, toda palabra mentirosa soltada contra estos mis hermanos, que son tus hijos, son tus santos, nadie más que el Hijo murió por ellos. Señor, ellos han sido redimidos y rescatados de todo pasado condenador por la sangre de Jesucristo. No están de balde en el mundo, no están porque sí en la tierra. Señor, dales confirmación, dales entendimiento. Señor, aún toda estructura que tengan en sus mentes por causa de formas paternas y maternas de educarlos, de criarlos, sean disueltas, Señor, sean quebradas por el poder de tu palabra. Señor, que no haya en este lugar y al alcance de esta palabra nadie, Señor, nadie con el pensamiento contaminado por genética de hombre, genética humana, que no le permite cruzar al otro lado. Hay personas que están determinadas a cruzar, pero hay como algo que las frena, que las está deteniendo, que les da temor, que les da angustia, que no quieren soltar estructuras, que no quieren salir de parámetros y patrones de pensamientos que los están gobernando, que los tienen
cautivos, que los hacen obedecer a una naturaleza, que los hacen obedecer a un sistema de tinieblas y de mentiras que los viven teniendo en un ciclo. Señor, trae la claridad por causa de tu palabra para que sea desactivado todo pensamiento y toda escasez de palabra de Dios que no se ha producido, que se ha producido en los santos por oír conversaciones. Señor, que esa abundancia de conversaciones con la serpiente que ha traído escasez de palabra de Dios sea desactivada. Se desactiva el poder de las conversaciones con las tinieblas. Amada familia, si hiciste alguna conversación, quiero decirte que eso es un pacto. Deshacelo, porque yo puedo orar y la palabra opera, pero el pacto lo tenés que deshacer vos. Tenés que decir: Señor, renuncio a todo pacto que hice con hombres, a todo pacto que hice a través de palabras conmigo mismo, para que tu palabra no me gobierne y que me gobiernen mis propias palabras. Todo pacto que hiciste al creerle a palabras de hombres, a palabras de padres, de madres. Porque cuando creo a algo, hago pacto con eso. Y viene la palabra de Dios y deshace esos pactos. En el nombre del Señor, salí del miedo, salí de la angustia. Vos no sos lo que las palabras del hombre dicen que sos. Sos lo que la palabra de Dios dice que sos. Sos la iglesia de Cristo. Está siendo transformada en la plenitud de Dios. Ya no te sientas solo, ya no te sientas sola, no te sientas angustiado por la soledad, no te sientas angustiado por el miedo a quedarte solo, por el miedo a quedarte sola, porque la palabra de Dios va a empezar a ser lo suficiente para vos. La plenitud de Dios te invita a ser parte de esa plenitud. Salí del quedarte en lo establecido. La palabra rompe límites. La palabra rompe un techo. Y esto es para todo aquel que ha seguido viviendo la vida como si nada. Pero hay cosas que golpearon y afectaron, con las que hicimos pacto. Hay cárceles en las que nos metimos por haber hecho pacto. ¿Y cómo hicimos pacto? Creyendo, oyendo y creyendo. Señor, trae luz a cada uno, trae luz a los jóvenes, trae luz a los niños que están ahí arriba, trae a los ancianos, trae a los adultos, a toda persona al alcance de esta palabra. Trae luz sobre esos pactos que nos condicionan para vivir. Hay personas que nos han dicho: serás tal cosa, serás tal otra, en algunos casos con buenas intenciones y en otros casos para maldecirnos. Y nosotros creímos eso. Señor, renunciamos a haber creído y haber hecho pacto con esas personas y con esas cosas. Que nunca serás nada en la vida. Que nunca alcanzarás nada. Que solamente dependiendo de mí vas a alcanzar algo. Esas palabras que seguramente resuenan en algún corazón, fueron creídas y te llevaron a hacer pacto con ellas. Pero hoy lo declaramos desactivado. Desactivado. Se desactiva el poder de ese pacto. Se desactiva el poder de esa palabra mentirosa. La palabra de vida se manifiesta para gobernar. La palabra de vida se manifiesta para que seas lo que Dios habló y no lo que las tinieblas hablaron y operaron hasta hoy sobre vos. Señor, un entendimiento mayor, un entendimiento superior, aún, Padre, aquellos que sirven, Señor, que estén con el entendimiento de lo que estamos haciendo, de a lo que nos estamos dedicando, el entendimiento de para qué estamos viviendo.
Que todo lo que ha frenado ese entendimiento sea corrido, Padre, sea removido, sea removido, sea removido. Padre, hacemos por causa de tu Hijo, hacemos pacto de obediencia, Señor. No porque lo inauguremos nosotros no podemos inaugurar pactos con vos, pero sí por la propuesta, porque el que cree hace pacto con aquello que cree. Creer en Dios es meterse en un vínculo de pacto con Él, un vínculo que certifica el Hijo. El Hijo es el fiador, el garante y el que confirma que el pacto se va a poder cumplir. Por eso, si estamos en el Hijo, si estamos en Cristo, tenemos certeza de que este pacto no solo se cumplirá, sino que derribará cualquier otro pacto. Señor, sé la realidad en nosotros, que podamos verla y entenderla, Padre. Que podamos verla y entenderla. Señor, llamamos en el Espíritu a todos aquellos destinados a ser iglesia, a la gestión de tu palabra. Los llamamos a que salgan de ciclos corruptos, ciclos de mentira, ciclos de muerte. Todo ciclo lleva indefectiblemente a la muerte. Y los llamamos a la luz de tu palabra, los llamamos a tu verdad, los llamamos a la realidad. Señor, despierta a aquellos que están dormidos. Despertalos, Señor. Despertalos, Señor. Sacalos de todo letargo, sacalos de toda muerte, Padre. Sacalos de todo entendimiento nublado, de todo entendimiento que no les permite ver. Los que están acá, los que están en las redes. Un muerto en Dios es alguien que aún no rindió su mente para ser gobernado por la mentalidad de Cristo, por la mente eterna. Eso es un muerto en Dios. Y alguien que está dormido y necesita ser despertado es alguien que fue golpeado en el creer. Señor, llamamos a los muertos y llamamos a los dormidos. Los muertos para que resuciten, los dormidos para que despierten a la vida del Hijo. Ahí está la oración por tus familiares. Ahí está la oración por aquellos que no están hoy gestionando la vida de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por el entendimiento que traes a la iglesia. Amado, no le crean a las debilidades, no le crean a los pecados. Son mentirosos, son parte de una estructura de mentira. Es mentira que te gobiernan. Es mentira que no los podés soltar. Es mentira que hay cosas que no podés dejar. Es mentira que tenés que hacer muchos esfuerzos. El Padre dice, cree a mi verdad y vas a ver mi potencia operando en vos. Y todo eso será derribado. Señor, transforma el creer de las mentes. Transforma el creer, Padre. Sea transformado el entendimiento del creer. Sea transformado el entendimiento del creer. Que no sea una palabra y nada más,
sea el entendimiento de una orden. Yo no sé vos, amado, amada, pero yo estoy sintiendo un reposo del parte del Padre. Porque en el creer, en la confrontación y cruzar, está el reposo. Está el reposo. Hay una vida de reposo. ¿Por qué reposo? Porque entendemos que tiene los días contados todo lo que ha venido a gobernarme para alejarme del propósito eterno. Quiero decirte que lo que te está hoy aquejando tiene los días contados. Simplemente definite a vivir en el pacto que Él ya hizo. Y nos subimos a ese pacto y comprendemos cada día con más claridad el proceso de transformación para ser la plenitud que Él definió que seamos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás cancelando en las mentes aquello que las detuvo hasta hoy. Hay personas que van a avanzar exponencialmente, van a avanzar de una manera que no se esperaban. Hay límites que se rompen, hay límites que se corren. Prepárense para ver a los últimos siendo primeros. Prepárense para ver la última versión de cada uno. Prepárate para ver a ese hermano que parecía que no pasaba nada con él, a ser aquel que el Padre ha determinado. Amados, prepárense para ver personas que hoy parecen descartadas por la sociedad, a ser los próximos apóstol Pablo de este siglo. Prepárate, iglesia, prepárate en humildad, prepárate en entendimiento, prepárate en el corazón. Prepárate para hacer que la palabra te haga comprender y entender aquellas cosas que por el espíritu humano no se pueden comprender, que solo se pueden comprender y discernir por el Espíritu de Dios. Prepárate para las noticias acerca de cómo Dios está operando en esta ciudad. Prepárate para las noticias para ver cómo Dios está operando en tu familia. Ese familiar, ese amigo, prepárate para que ese ex amigo, ese familiar que lo diste por descartado, que lo diste como alguien que no se lo puede ya tener en cuenta, esa pelea que tuviste con esa persona, el Espíritu de Dios te está trayendo un entendimiento diferente, te está transformando en su plenitud. Y así como pasó en muchos acontecimientos en la historia que nos describe la Biblia, va a pasar en tu casa, va a pasar en tu familia, va a pasar en tu entorno, que personas que habías descartado porque te habían hecho daño, personas que van a venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Dios te va a dar la posibilidad de perdonarlas, te va a dar la posibilidad de sostenerlas en Cristo. Vas a hablar de la plenitud de Cristo y vas a decir, pero si yo a este no lo podía ni ver, y vos vas a ver en estos días que a ese que no podías ni ver, vos vas a transformarte en su mentor. Vamos a ver asesinos arrepentirse y ver una perspectiva de la gracia que nosotros no teníamos hasta hoy, y predicarnos acerca de esa gracia. El Padre va a mostrarnos acerca de personas descartadas por los pecados que habían cometido, las cosas que habían hecho en contra aún de la sociedad, pero vamos a verlas manifestando la vida de Dios. Y nos va a estar dando entendimiento para poder pastorearlas, para poder recibirlas. Está siendo transformado en esa plenitud, transformada en esa plenitud, para que el que te hirió, el que te lastimó,
sea absorbido por el cuerpo de Cristo. Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Por una iglesia entendida veremos transformación de sociedades. Por una iglesia entendida en quién es su Padre, en cómo el Padre, cuando no era nada, la transformó en su propio cuerpo. Por una iglesia entendida vamos a ir viendo todas estas transformaciones. Amado, esto no va a pasar dentro de mucho, lo vamos a ver, nuestros ojos lo verán. Estate atento y estate preparado, prepárate en el Señor. Él ya te está preparando con su palabra. Él está preparándote con la vida del Hijo que se está produciendo en vos. Hay una libertad que vas a vivir y no vas a querer volver a estar encerrado. Por eso vas a perdonar más rápido. Por eso vas a soltar más rápido a los que te ofendieron. Por eso vas a soltar más rápido a los que te lastimaron, a los que te perjudicaron. Los vas a soltar más rápido porque no vas a querer volver a la esclavitud de la que te sacaron. Por eso Él dijo, Padre, perdónalos. No saben ni lo que están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Él no tenía necesidad de llevarse ningún rencor. Porque Él no quería volver ni estar en ninguna cárcel. Y no va a venir un hombre para decirte lo que tenés que hacer. En tu corazón vas a darte cuenta que ya se solucionó lo que se tenía que solucionar. Hay algo que está pasando, Dios está reconciliando a las congregaciones con la iglesia, para que la iglesia se reconcilie con la sociedad. Porque tenemos la palabra de reconciliación. Estamos reconciliando al mundo con Cristo. Para eso trajimos su imagen. Para eso lo damos a conocer. Oh Señor, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, que haya un entendimiento superior en nosotros. Que haya un entendimiento superior. Los que están ahí en el internet, los que están viendo el video después, porque esto no lo vamos a cortar. Permitan esa transformación, habilítenle los medios al Espíritu. Se vive bien del otro lado. Del otro lado se vive en reposo. Del otro lado se vive con la plenitud de Dios. Del otro lado se vive en la realidad de Dios. Del otro lado se vive libre de cárceles. Del otro lado se vive en amor. Se vive en paz. Se vive en certidumbre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, amados, yo no sé ustedes, pero yo me siento caminando en una nube. Y no sé si es la baja presión o lo que ha ocurrido. Y lo que seguirá ocurriendo, porque esto no es tema de un día, de dos, de una reunión. Esto seguirá ocurriendo. Acá no hay un pastor que produzca algo. Acá hay un Cristo que genera su vida en nosotros. Esto no pasa porque haya músicos, porque tengamos clima. No, esto pasa porque hay un Dios interesado en que su vida sea más real cada día en nosotros y sus diseños se manifiesten.